Sean ustedes bienvenidos a este 11º y último programa de lo que ha resultado ser la primera serie de la temporada conmemorativa en línea. Celebramos en casa de su Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas noches. Soy Eduardo Díaz Muñoz, director de la misma, y les comparto de entrada que desde hace varios días me envuelve una dicotomía emocional muy fuerte. Por un lado, el gusto de tenerlos aquí, acompañándonos nuevamente para este cierre de temporada, y por el otro, es con profunda pena, dolor, tristeza y aún no salgo de mi estupor, que me duele compartirles la prematura e inesperada partida de nuestro querido y respetado colega, primer contrabajo de la orquesta, Alijon Mamarasulov, a la edad de 46 años, hace 8 días, víctima de un paro cardíaco. Una cosa es el duelo, que es personal, íntimo, y todos los que le conocimos aún estamos transitando por esos lugares de introspección. Y otra es la celebración de su vida, la cual debe de ser pública. Es por estas dos razones que continuamos en solidaridad con la pena que embarga a su esposa, Stephanie Lansrein, nuestra primera flauta, y a su pequeño hijo, Andrin, así como a su hija, Farangis Mamarasulova, y familia, a quienes les reiteramos nuestras más sinceras condolencias, nuestro profundo pésame. Conocí a Alijon como huésped de la orquesta en 2003, lo volví a ver en 2004, 2005. ¿Quién diría que 14 años después de ese último concierto de 2005 juntos nos volveríamos a encontrar con la misma orquesta, pero él como primer contrabajo y yo como su nuevo director? Desde que lo conocí, Alijon se distinguió por ser siempre un músico comprometido con un excelente nivel técnico, musical, artístico, adquirido en el prestigiado Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú y en el Conservatorio Estatal Ashrafi de Tashkent, la capital uzbeka de su país natal, donde concluyó sus estudios de maestría en contrabajo en 1999. En este año y medio de nuestro reencuentro, lo llegué a conocer un poco más de cerca, desde otra perspectiva. Al ser el líder de su sección, con seriedad y rigor, pero también con gentileza y amabilidad. Me dio mucho gusto descubrir, no solo, más bien confirmar la buena opinión que tenía de él como músico, ahora como líder de su sección, sino también como una persona. Alijon siempre fue una buena persona. Y de hecho el pasado 4 de junio, en el 4º programa de esta serie, él participó en un cuarteto de Mozart en re mayor, Kegel 285, que incluso de broma decíamos que era el cuarteto de 5, porque él estaba doblando la parte de violonchelo. Cuando perdemos a un ser querido es inevitable, además del duelo, tener que aceptar eventualmente
que nos vamos a quedar con un gran vacío y que tendremos que asimilar esa pena y eventualmente aceptar que la vida continuará y, como siempre se dice, lo duro es para los que se quedan, y por ello nuestra solidaridad para con su familia. Sin embargo, también sabemos que una buena parte de él se queda con nosotros. Por todo esto y más, hemos querido rendirle homenaje, celebrar su vida, no solo dedicándole este 11º concierto, sino compartiendo con todos ustedes su más reciente presentación como solista con la orquesta que tanto quiso. Así que sin más, los dejamos con su arte, interpretando Vocalist de Sergei Rachmaninov en una adaptación de nuestro multitalentoso y muy querido Roberto Carlos Flores, en concierto celebrado el 16 de marzo de 2017, bajo la conducción del director huésped Maciej Soldowski.
Y bueno, que descanse en paz nuestro querido colega Ali John. La sorpresa que les prometí la semana pasada va a ir por partida doble. Por un lado, la presencia de un personaje notable y muy querido para toda la comunidad artística nacional en general, quien además ha sido un añejo amigo, colaborador, co-conspirador de tantas aventuras musicales y otras no tan musicales durante unos 40 años aproximadamente. Él es Juan Arturo Brennan y esa es una de nuestras sorpresas. Gracias, Juan Arturo, por haber aceptado mi invitación para tener el gozo de escucharte, así como gozamos leyendo tus notas al introducir ahora cada una de las piezas que escucharemos esta noche. Eres sin duda el invitado especial de esta clausura momentánea. Y la segunda sorpresa, que quizás no sea tanto, porque muchos de ustedes se lo han de estar imaginando, es que quizás recuerden que justo en el primer programa de esta serie, nuestro estimado Bernard Dufresne interpretó un fragmentito cortito de un scherzo para dos oboes y corno inglés de Beethoven. Bueno, esa misma combinación ahora la vamos a tener, y con el mismo intérprete. Pero en ese momento, todos sentíamos que siendo una temporada conmemorativa por partida doble, por los 60 años de la orquesta y los 250 del natalicio de Beethoven, teníamos que hacer algo especial para honrar la memoria de nuestro querido Ludwig. Así que la respuesta de mis queridos colegas de la orquesta fue inmediata, y es así que pudimos conformar un programa exclusivamente con obras de Ludwig van Beethoven, bueno, con algunas obras de cámara. En la primera parte del año, por ejemplo, la idea de ser consistentes estuvo presente, ya que presentamos 2 de sus conciertos para piano, 4 de sus sinfonías, el concierto para violín, el triple concierto también, 5 de sus 11 oberturas. Y es por ello, insisto, que logramos, gracias a la generosidad y entusiasmo de nuestros colegas en la Sinfónica, de poder ofrecerles ahora un concierto con algunas de las obras de cámara que compuso este genio de Bonn. Deseamos que lo disfruten y, como siempre, nos vemos al final del programa. ¿Qué tal? Soy Juan Arturo Brennan y los saludo cordialmente a nombre de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de su director artístico, el maestro Eduardo Díaz Muñoz, de todos sus músicos y en general de todos los miembros de la comunidad de la OSUANL que hacen posible que la orquesta suene, que la orquesta toque, que la orquesta llegue hasta ustedes. Quiero mencionar particularmente que en este año 2020, aún en medio de las extrañas circunstancias en que nos encontramos, la orquesta está conmemorando los primeros 60 años de su existencia, cosa que es una efeméride muy importante de señalar. ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema del concierto camerístico que les voy a presentar hoy? Podría decir que el título adecuado sería El hombre más enojado de la pandemia. Este hombre es, por supuesto, Ludwig van Beethoven. Este año 2020 debió haber sido el de la conmemoración multitudinaria, profunda y emotiva de los 250 años de su nacimiento. Sin embargo, la pandemia ha cancelado prácticamente todos los planes para esta conmemoración, así que esos retratos que le conocemos a Beethoven con el ceño fruncido y el gesto enojado, seguramente hoy están más fruncidos y más enojados, porque finalmente la conmemoración no pudo ser. Pero algo se puede hacer, y justamente lo que vamos a hacer hoy y compartirlo con ustedes es añadir nuestro granito de arena a la celebración, a la conmemoración del 250 aniversario natal de Ludwig van Beethoven, concurrente con el que ya mencioné, el 60 aniversario de la Orquesta Sinfónica
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y sin más trámite, directo a la música. Durante buena parte del siglo XVIII y todavía algunas décadas del XIX allá en Europa, se llamaba equale, que quiere decir igual, a toda composición realizada para voces iguales o instrumentos iguales. Sin embargo, y sobre todo en Austria, esta acepción del equale se aplicó particularmente a una serie de piezas, a un género de piezas muy profundas, muy solemnes, muy procesionales, escritas para cuarteto de trombones y que solían ser interpretadas antes y o durante y o después de ocasiones fúnebres solemnes. Así, esta fue la tradición fundamental del equale. Se sabe que, aunque fueron muy populares en aquella época, muy pocos han sobrevivido hasta nuestro tiempo. Básicamente conocemos dos famosos, los equali de Beethoven y unos equali que compuso Anton Bruckner. Los tres equali para cuatro trombones de Beethoven fueron escritos para una ocasión particular e interpretados en la Catedral de Linz en una solemne ceremonia para conmemorar el Día de los Muertos, el Día de los Fieles Difuntos de ese año. Años después, en 1827, estos equali, arreglados por alguien con algunas partes corales y otras cosas, fueron interpretados en el funeral del propio Ludwig van Beethoven. Vamos a escuchar enseguida tres equali para cuatro trombones de Ludwig van Beethoven en interpretación de un singular cuarteto de trombones que está formado por cuatro espléndidos trombonistas que coincidentalmente los cuatro ocupan simultáneamente el primer atril de la sección de trombones de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos equali para cuatro trombones de Beethoven son interpretados enseguida por Alexander Manley, Alexander Manley, Alexander Manley y finalmente Alexander Manley en los trombones.
En el año de 1796, Beethoven compuso 2 sonatas para violonchelo y piano que forman su Opus 5. Fueron publicadas al año siguiente, 1797, en la ciudad de Viena. Se trata no solo de las primeras composiciones de Beethoven para este medio de violonchelo y piano, sino se trata también de las primeras sonatas de este tipo que han permanecido sólidamente arraigadas en el repertorio. Esto se debe de manera general a su calidad intrínseca total y de manera particular al equilibrio logrado por Beethoven entre las partes del violonchelo y el piano, un equilibrio que hasta entonces otros compositores no habían logrado. Estas 2 sonatas están escritas en solo 2 movimientos. Con el paso del tiempo, Beethoven adoptaría otros modelos estructurales de 3, a veces en 4 movimientos, para sonatas de este y otros medios musicales. Como solía ser la costumbre, en aquel tiempo Beethoven dedicó las sonatas del Opus 5 a un noble personaje, en este caso el rey Federico Guillermo II de Prusia. Y como se acostumbraba en aquellos tiempos, el monarca, el noble personaje, retribuyó a Beethoven con un regalo a cambio de la dedicatoria de sus partituras. En este caso, Beethoven recibió una hermosa tabaquera de oro. Las sonatas del Opus 5 de Beethoven fueron estrenadas en Berlín por el gran violonchelista francés Jean-Louis Duport. Y hoy vamos a continuar este homenaje camerístico a Beethoven escuchando el primer movimiento de su sonata para violonchelo y piano número 2, Opus 5 número 2. La interpretación estrictamente en familia. Madeli Mata en el violonchelo, Ian Mata en el piano. La designación de este movimiento, por supuesto, en italiano a la manera tradicional de aquellos tiempos. Adagio sostenuto e espressivo, allegro molto piuttosto presto.
Seguimos con la música de Beethoven para violonchelo y piano y nos adelantamos en el tiempo hasta el año de 1815, año en el que Beethoven compuso las dos últimas de sus sonatas para violonchelo y piano, las números 4 y 5, que son la 1 y 2 de su opus 102. Estas dos sonatas, que datan de ese año de 1815, fueron sometidas durante el par de años siguientes a revisiones, adiciones y correcciones por parte de Beethoven, hasta que quedaron en su forma final y así fueron editadas por el famoso editor Simrock en el año de 1817. A la usanza tradicional, las partituras de estas dos sonatas están dedicadas a un noble personaje de la época. Se trata de la condesa de origen húngaro, Marie von Erdődy. La crítica de su tiempo fue relativamente benévola y generosa con Beethoven cuando aparecieron estas dos sonatas, porque dijeron, de manera general, que les parecían un poco demasiado avanzadas para su tiempo y que no las entendían del todo. Sin embargo, la crítica reconoció que estas dos sonatas eran eslabones indispensables en la cadena de progreso musical que llevaría a Beethoven a su plena madurez, por cierto, que se inicia más o menos en las fechas de estas sonatas para violonchelo y piano, porque marcan de alguna manera el inicio de lo que los musicólogos llaman su tercer periodo. Hoy en día, sin duda, estas sonatas, a pesar de la reticencia de la crítica de su tiempo, son parte indispensable, son el pan y mantequilla de todo buen violonchelista. Vamos a escuchar enseguida el primer movimiento, andante, allegro vivace, de la sonata para violonchelo y piano número 4, opus 102, número 1, de Ludwig van Beethoven. La interpretación está a cargo de Marieta Ivanova en el violonchelo y Eduardo de la Vega en el piano.
En el año de 1787, Wolfgang Amadeus Mozart dio a conocer esa joya de la ópera que es su Don Giovanni. En el primer acto de Don Giovanni ocurre un dueto muy famoso que conocemos como La ci darem la mano, que es un dueto entre Don Giovanni y Zerlina. Don Giovanni acaba de conocer a Zerlina y a su prometido Masetto, y por supuesto quiere seducir a Zerlina. Don Giovanni se encarga de deshacerse momentáneamente de Masetto y procede a iniciar la seducción de Zerlina, y así empieza este dueto. La ci darem la mano. Nos daremos la mano y me dirás que sí. Procede entonces el diálogo musical entre ellos dos hasta que llega doña Elvira, venturosamente, que conoce perfectamente las mañas del seductor y se las arregla para sacar a Zerlina de ahí y apartarla de las garras de Don Giovanni. La música de este dueto, La ci darem la mano, se ha hecho muy famosa por sus valores intrínsecos y además por el hecho de que varios compositores realizaron después variaciones, glosas, extrapolaciones sobre sus melodías. Entre ellos puedo mencionar a Franz Liszt, a Frédéric Chopin y a Héctor Berlioz. Y por supuesto, Beethoven también contribuyó con sus propias variaciones sobre la ci darem la mano, que compuso para la muy extraña dotación de 2 oboes y un corno inglés. Estas variaciones datan de 1795 y no fueron publicadas sino hasta 1914. Por cierto, pertenecen a esa área del catálogo de Beethoven donde las obras no tienen un número original de opus y están enlistadas precisamente como obras sin número de opus. Y ahí esta pequeña obra lleva el número 28. Vamos a escuchar enseguida las variaciones sobre el dueto La ci darem la mano de la ópera Don Giovanni de Mozart de Ludwig van Beethoven. La interpretación está a cargo de Bernardo Dufran en el primer oboe, de Bernardo Dufran en el segundo oboe y de Bernardo Dufran en el corno inglés.
Además de sus interesantes variaciones sobre la Ci darem la mano del Don Giovanni de Mozart, Beethoven compuso algunas variaciones más sobre materiales operísticos del gran compositor de Salzburgo, particularmente sobre temas de Las bodas de Fígaro y de la flauta mágica. De hecho, Beethoven compuso dos series distintas de variaciones sobre temas de la flauta mágica y ambas para la dotación de violonchelo y piano. Hay que recordar que la flauta mágica data de 1791, el último año de la vida de Mozart, y que de ese año data también la última de las óperas de Mozart, que es La Clemencia de Tito. El material que Beethoven cita en estas variaciones suyas sobre la flauta mágica proviene de un dueto del primer acto de la ópera que ocurre entre Pamina y Papageno, que musicalmente es sublime y narrativamente es muy interesante y muy divertido, como todo el resto de la ópera. En estas variaciones, Beethoven alude más que otra cosa al espíritu de la música de salón a través de unas variaciones que son de una dificultad técnica mediana y que también suelen formar parte importante del repertorio de los violonchelistas. Beethoven compuso estas variaciones sobre la flauta mágica en el año de 1801 y fueron publicadas en el año de 1802 y llevan una dedicatoria al conde Johann von Braun-Camus, a quien por cierto el compositor llamaba el primer patrono de mi musa, es decir, este conde debe haber sido un personaje bien importante en la carrera de Beethoven. Estas variaciones forman parte también del catálogo de Beethoven, donde las obras no llevan un número de opus, y en ese catálogo llevan el número 46. Vamos a escuchar enseguida estas variaciones sobre un tema de la flauta mágica de Mozart, de Ludwig van Beethoven, para concluir nuestro recital beethoveniano de hoy. La dotación, violonchelo y piano, los intérpretes, Temenushka Ostreva en el violonchelo y Nargisa Kamilova en el piano.
Brahms decía que Beethoven era el genio de las variaciones y por eso han quedado estos dos sets de variaciones sobre dos temas de Mozart y temas de óperas distintas en la imaginación fecunda, inteligente, vibrante de Beethoven. Entre las muchas enseñanzas que esta pandemia nos está dejando, se me ocurrió pensar en una analogía muy clara, y esta analogía es cómo enfrentar una pandemia y cómo lograr que una orquesta, que un ensamble, un grupo pequeño logre su objetivo. Y es trabajo en equipo. Ya lo hemos repetido ahora por 11 semanas consecutivas, que nuestros héroes y heroínas son los que están en la primera línea. Quizá nosotros estamos en la segunda como músicos porque les ofrecemos arte musical por este medio ahora. Pero la parte que falta para completar ese trabajo en equipo somos nosotros, los ciudadanos. No salgamos, no nos confiemos. Lo he venido diciendo una y otra vez, no soy nadie para dar recomendaciones en cuanto a la salud, pero siempre he compartido con ustedes que hay que apelar al sentido común. Y bueno, y de ahí la analogía. Me parece que debo de compartir con ustedes un recuento breve y final de lo que su orquesta, la Ozoan, logró en estas 11 semanas continuas de transmisiones en línea. Bueno, 11 conciertos, evidentemente, en los cuales se proyectaron 79 videos con poco más de 90 obras musicales o extractos musicales, fragmentos. 46 músicos de la orquesta participaron en una, dos o hasta 3 y 4 ocasiones, solos, en grupos. Tuvimos a 12 músicos acompañantes de nuestros músicos, ya fueran hija, sobrino, roomies, esposo, esposa, amigos, etc. 31 amigos de la orquesta fueron nuestros invitados que aceptaron colaborar también, entre solistas y directores huéspedes. El alcance promedio de nuestra temporada varió entre 3,000 y 5,000 reproducciones por semana, por cada programa. Pero de las 5,000 no todas fueron reproducciones, la veían, eran visitas. Y lo que sí se acumuló en muchas visitas y en lo que le llaman retweets y reenvíos y tal, sí, bueno, nos sorprendió a todos, fueron varios miles por semana. Y al mismo tiempo, por concierto, me reportan que había unos 120 comentarios semanales aproximadamente. Quiero aprovechar este espacio sin querer abusar de su tiempo ni de su gentileza para agradecer una vez más, profunda y sinceramente, al rector Rogelio Garza Rivera y al secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Celso José Garza Cuña, por su irrestricto apoyo para llevar a cabo esta modalidad de conciertos en línea. Y asimismo, agradecer a todo el equipo de colaboradores, sobre todo los colaboradores administrativos que tomaron un segundo rol, todos, o la gran mayoría, 7 de esos 11, para poder hacer esta temporada una realidad y un hallazgo que, como les decía, nos ha ofrecido muchas enseñanzas. Aunque los leen al final, en los créditos, sí quisiera mencionarlos. Al coordinador general, que es mi brazo derecho,
Mario Núñez, y quien siempre está en todo lugar, es omnipresente, no sé cómo le hace, y quien genuinamente estuvo en esa segunda línea y a veces traspasando fronteras y yéndose a la primera, con nuestros héroes y heroínas, nuestros angelitos de la guarda. Él es otro. También mil gracias a Silvia Martínez, nuestra coordinadora administrativa, Marta Martínez, nuestra coordinadora de recursos humanos, ya que si bien sus roles no cambiaron fundamentalmente, pero estuvieron tomando riesgos al estar saliendo y haciendo viajes entre Rectoría, Mederos y otras instituciones. Muchas gracias, señoras. Y por supuesto a toda la juventud que labora con nosotros y que se desdobló para hacer otra función además de la que ya tiene encomendada dentro de la orquesta. Empiezo por las damas. Jessica Mesa, que es nuestra coordinadora de comunicación y prensa, básicamente siguió haciendo lo mismo, pero con, yo creo que, una exacerbación a la 10ª potencia. Adriana Montemayor, quien se encarga de interrelaciones con los artistas, también extendió su brazo para hacer nuestro contacto, primero con todos los artistas invitados. Noel Reyes, que es nuestro jefe de personal, y se convirtió en nuestro jefe de audio, nuestro editor principal, ayudado, asistido por Jorge Serna, quien es el asistente de nuestro bibliotecario. Y nuestro bibliotecario, nuestro estimado y muy bien conocido ahora, Roberto Carlos Flores, quien ha estado también introduciendo cada una de las piezas que escuchamos durante los 10 primeros programas. Un punto importante que omití involuntariamente con respecto a nuestras dos damas, las últimas que mencioné, Jessica y Adriana, es que se han convertido también en editoras de video, y ambas también transcriben todos los subtítulos de lo que yo digo o lo que dice cualquier persona que esté a cuadro, que hasta el momento han sido algunos de nuestros músicos dando mensajes, Roberto Carlos Flores y un servidor. Y por supuesto esos otros héroes que siempre están ahí escondidos, pero que sin ellos los conciertos no sucederían. Y ahora su colaboración es fuera del escenario, pero fundamental para que la orquesta siga operando. Ellos son Mario Rangel, jefe del staff y chofer oficialmente, hablando, además es todólogo. Mauricio Padilla y Fred García. Estos hombres también se están exponiendo porque son los que están saliendo a hacer diligencias de todo tipo, incluyendo llevarle documentos a aquellos músicos de la orquesta que están en cualquiera de los grupos de alto riesgo. No queremos que salgan de casa, pero alguien tiene que hacerlo. Y son Fred, Mauricio y Mario Rangel quienes hacen estas encomiendas. Mi sincero agradecimiento también para todos ustedes. Y nuestro editor de video, que no está en la plantilla de la orquesta, pero ha colaborado con nosotros en diferentes ocasiones, y quiero reconocer aquí su gran imaginación y creatividad para
jugar con los espacios de la pantalla y que tengan una gran cohesión con lo que se está escuchando. Juan 23 Garza, muchas gracias. Y seguramente vamos a seguir colaborando en otros proyectos. A ti y a todas las personas que he mencionado, incluidos los profesores de la misma orquesta, los maestros, nuestros colegas, que ellos son, digamos, la médula de toda esta temporada en línea, les pido que por favor reciban mi sincero e inagotable agradecimiento por todo lo que nos han brindado en estas 11 semanas. También les prometí que les compartiría noticias en cuanto las tuviera y ya está. Quizá muchos de ustedes recuerdan que yo hablé de un posible regreso a conciertos o el 3 o el 10 de septiembre, pero la realidad de las cosas y a cómo se está viendo el panorama, vamos a continuar en línea, pero a partir del 17 de septiembre. Y la razón es muy simple, ahí tenemos que ganar esas 2 semanas para poder tener una vez más suficiente stock, suficientes obras para poder ir armando cada uno de los programas que van a seguir. Personalmente me da mucha pena no poder volver al teatro universitario, pero como lo he estado diciendo hasta el cansancio, hay que usar el sentido común y para mí lo más importante, además de hacerle caso a las autoridades sanitarias, es usar el sentido común. Eso de verdad salva vidas. Y esa es otra de las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia, además del trabajo en equipo, del ser solidarios, de no ser egoístas, de usar el sentido común. Yo puedo entender que hay desobediencia por una parte de la población, no porque sea beligerante, sino porque tiene necesidad de salir a trabajar. Pero a mí me parece que también hay otra parte de la sociedad que simplemente es inconsciente o egoísta o muy terca. Y, si me lo permiten, actúan de una manera muy estúpida. Ya lo había dicho el gran Albert Einstein. En esta vida hay 2 cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Contribuyamos a que sea cada vez menor. De cualquier forma, nuestras redes van a seguir funcionando. El canal de YouTube probablemente tendrá también algunos clips, pero los programas, como los hemos estado presentando estas 11 semanas, se reanudarán a partir del 17 de septiembre. Mientras tanto, por favor, continúen cuidándose. No se confíen. Ya hemos visto que esto es serio, muy serio, y la mejor manera de contribuir a que esto pase de la mejor, más sana y rápida forma es contribuyendo y haciendo lo que nos dicta nuestro sentido común, nuestra intuición, pero sobre todo atendiendo a las recomendaciones de las autoridades de salud. A nombre de la orquesta y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les deseamos muy buen verano y nos veremos en unas semanas. Hasta siempre.